uno de nuestros consultores en lo que hace lo político y a lo judicial, Daniel, bueno, para hablar de digamos, hechos bochornosos que suceden, porque que los distintos bloques están diciendo vamos a apoyar a tal figura o a la candidatura de tal por cual, porque es nuestro. Que el propio gobernador decida pasar la sesión, el gobernador decida pasar las sesiones pocas veces de las elecciones. Ya nada nos debe sorprender. Buen día, doctor Zuleta. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes. Le agradecemos por su tiempo, sobre todo que en minutos entra una audiencia, así que vamos a ser muy rápidos, doctor. Ese es nuestro compromiso. Doctor, a ver, es impensado de que hagan declaraciones públicas, doctor, los diputados diciendo no apoyamos a este porque es del otro, vamos a apoyar al nuestro, es decir, porque es compañero, o porque es correligionario, o porque es camarada. A ver, ¿y dónde queda la perspectiva de la justicia, la perspectiva del mérito, la perspectiva del currículum? Y la justicia independiente. Y la justicia independiente, nada más ni menos que en la figura del fiscal general de la Corte, el denominado procurador, si lo quieren llamar a nivel nacional. ¿Dónde quedan las garantías que vamos a tener los sanjuaninos de tener fiscales probos? Y un jefe de fiscales que nada más ni menos que va a decir cómo deben actuar los fiscales de aquí en más, ¿no, doctor? A ver, yo me estoy escuchando a mí mismo y por eso... A ver, ahí lo vamos... Usted lo escucho bien, pero yo a mí a ver, ¿cómo? lo escucho a mí mismo. ¿Y ahora? A ver, ahora creo que ahí está. Ahí bien, está. Perfecto. Bien. Bueno, les decía que por diseño y manda constitucional, a ver, es normal que dentro de la elección del fiscal general de la Corte estén las consideraciones políticas y políticas partidarias, porque es la forma que ha previsto nuestra Constitución para elegir al fiscal general, la participación, digamos, de las distintas fuerzas políticas y la representación que tengan en la Cámara de Diputados. Está mal, desde mi punto de vista, no le hace bien al sistema democrático todo este juego de declaraciones previas o luchas de intereses, que evidentemente los hay y que deberían no salir a la luz para no generar esta sensación que va a generar en la sociedad sobre que, bueno, la justicia se encuentra atravesada por intereses políticos, que es algo evidente que sucede, pero ahora se está viendo de una manera más descarnada. Pero los verdaderos responsables de todo esto, o sea, de que la justicia no sea independiente, es la clase política, porque por diseño constitucional las fuerzas políticas son las encargadas, como representantes del pueblo, de poder, bueno, fortalecer el sistema democrático y el sistema republicano, fortalecer la división de poderes mediante la construcción de una política, de una justicia, independiente de la clase política, y es lo que lamentablemente vemos que no va a suceder. En este caso se ha perdido una gran oportunidad de poder verdaderamente darle un mensaje correcto a la sociedad, un mensaje de que la clase política verdaderamente está pensando en darle independencia al sistema judicial sanjuanino. Con los nombres que han quedado en danza, lamentablemente eso no estaría garantizado, pero lo quiero decir con mucho respeto, porque a mí me consta también como abogado litigante y profesional que, por ejemplo, el doctor Lozano tiene una amplísima trayectoria y creo que es una de las personas más capacitadas para poder ocupar este cargo. Pero bueno, lamentablemente se encuentra teñida esta elección con esta lucha de intereses que no me parece lo más, digamos, atinado desde las formas, por lo menos, cómo se está encarando el asunto, y ver también la intervención directa del Poder Ejecutivo decidiendo que esto se trate más adelante o ahora o cuando fuere, cuando no tendría que tener ninguna injerencia, porque la única injerencia que tiene que tener el Poder Ejecutivo en este proceso de selección del fiscal general de la Corte es precisamente a través de la representación por medio del ministro de Gobierno, de la ministra de Gobierno en este caso, en el Consejo de la Magistratura. Esa es
la, digamos, influencia que puede tener el Ejecutivo en lo que hace a este proceso de selección por manda constitucional. Ahora que el gobernador, desde mi punto de vista, de manera poco feliz, empiece a operar, por decirlo de alguna forma, para que esto se trate antes o después, o inclinar la balanza en favor de uno u otro, creo que no es lo más conveniente. Es increíble todo lo que está pasando, porque la justicia independiente, muchas veces uno habla, bueno, pero los abogados tienen un lugar de representación, que es el foro de abogados. Increíblemente ahora leo de que el foro de abogados va a buscar al bloquismo, o sea que se ha politizado tanto, hasta inclusive el foro, que tendría que ser independiente, que tendría que estar viendo justamente la función del abogado, defender los intereses de los abogados, defender que la justicia no trate mal a los abogados. Está metiéndose en la política también. La verdad que está todo medio como podrido en la justicia, y en lo que se refiere justamente a las instituciones de la política, de la justicia sanjuanina, ¿no? A ver, lamentablemente lo político se ha salido de su cauce hace rato en la República Argentina. Es decir, tenemos que pensar que las instituciones son como un canal de riego, por decirlo de alguna forma, y tienen que ir, y que el agua no se desperdicie, no se rebalse, no ocupe otros lugares. Nadie está exento de tener, digamos, ideas o pensamientos políticos. De hecho, ya los griegos nos enseñaron que el hombre es un ser social y político por naturaleza. Son políticos. O sea que no, claro, pero de ahí a, digamos, a tener una mirada de política partidaria que dañe las instituciones, que se jueguen todos estos temas como un Boca o River, porque verdaderamente nadie está pensando, porque la política es para eso, nadie está pensando en promover, como dice el preámbulo, por ejemplo, el bienestar general, ¿no es cierto? Claro. Afianzar la justicia, que es lo que nos manda el preámbulo. Nadie está pensando, digamos, en los fines, en las mandas constitucionales, sino que están pensando en intereses políticos partidarios, que es lo que hace muy pequeña la discusión y también muy miserable la discusión, porque acá estamos hablando de que tenemos que discutir qué es lo mejor para la sociedad sanjuanina, y estamos pensando qué es lo mejor para el poder de turno o para el poder que se fue, para el poder que va a venir. Están pensando más en la impunidad, o en los contactos, o en los vínculos, o en los favores, que en afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover el bienestar general, que es lo que deberían estar pensando, porque es el sentido con el que nosotros vivimos dentro de un sistema democrático y republicano. Y los abogados, hace rato que esta discusión viene dada. Yo también he tenido la suerte de que un sector de los profesionales me haya promovido en algún momento por ocupar un cargo. El problema no es que las personas tengan ideas políticas, sino el problema es entrar a una institución como el Foro e inclinarla decididamente hacia un partido determinado en vez hacia los intereses de los abogados y hacia los intereses también de los justiciables, de los sanjuaninos, porque el sentido con el que la Constitución le da participación al Foro de Abogados en el Consejo de la Magistratura es precisamente garantizar los derechos de los ciudadanos, que en teoría lo van a representar los abogados independientes de estos intereses políticos partidarios, que lamentablemente, bueno, se le ha hecho mucho daño a la democracia, se vienen deteriorando las instituciones hace mucho tiempo en la Argentina, y esto es, bueno, una prueba más de que poco ha cambiado, por no decir nada ha cambiado en nuestra provincia. Doctor, dos preguntas en uno con respecto a un instituto, Consejo de la Magistratura a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Qué hacemos con esto? Porque evidentemente no el Consejo de la Magistratura acá en nuestra provincia tal vez no terna los mejores, y a nivel nacional ni hablar. Prácticamente está paralizado años, en donde, por ejemplo, el juez Lijo tiene como una centena ya de denuncias, y porque se bloquean unos a otros no se toma una resolución y el señor sigue trabajando en Comodoro Pi como si nada. Administrando justicia. Exactamente. Bueno,
¿Qué hacemos? Recordemos que es de avanzada nuestra Constitución, que crea el Instituto del Consejo de la Magistratura en el año 86, que posteriormente lo imita la Constitución Nacional con la reforma del 94, hay nobleza obliga, a pedido de los radicales, de Raúl Alfonsín, crear este instituto, pero que nunca funcionó, doctor, ¿no? Es que, a ver, nosotros tenemos que entender que una cosa es el diseño ideal de las instituciones, otra cosa es lo que sucede en la práctica, y hay mucha inocencia de creer que basta con las formas y que puede cualquier persona, en definitiva, ocupar estos lugares. Creo que lo que le ha faltado a la Argentina es una madurez y una, voluntad de la clase política de estar a la altura de las circunstancias, porque lo importante de todo esto, más allá de lo que se prevea o lo que no se prevea en las leyes, lo importante es cómo funcionan las instituciones, y ahí es donde ha fallado la clase política en, encargarse de que las instituciones no funcionen porque están atravesadas por esta clase de intereses. Yo soy de los que creen, fíjense, no es descabellado lo que planteó en un momento Cristina y el kirchnerismo, que no es algo nuevo, sino es algo que ya nació en los Estados Unidos de América y ellos lo profundizaron, que es el camino que desde mi punto de vista debiera de haber seguido la Argentina. Y yo creo que hay una palabra que es clave, aunque viniendo del kirchnerismo todo es dudoso, por supuesto, pero yo sí lo comparto en este aspecto. Hay que empezar a democratizar la justicia, hay que buscar la manera de aceptar la realidad de la Argentina, saber que no nos ha funcionado una justicia con este diseño de selección de integrantes judiciales por medio de la clase política. Creo que hay que democratizar, significa ir a formas de selección más directas con participación ciudadana. Si bien hay otros sectores que hablan de una cuestión más técnica, que también es importante tenerla presente, un concurso de antecedentes y de oposición, y que esto termine teniendo una valoración específica con un puntaje que determine en definitiva que los poderes políticos como el Consejo de la Magistratura o la Cámara de Diputados se encuentren acotados en cuanto a su selección, por decirlo de alguna manera, es decir, atarle un poco las manos a la clase política. Yo creo que hay que darle más participación al pueblo, hay que democratizar, y por ejemplo sería algo muy bueno pensarse en una reforma en donde los fiscales y el fiscal general de la Corte sean votados por el pueblo, como es en Estados Unidos de América. En Estados Unidos los fiscales de distrito son votados por la comunidad. Efectivamente, en Estados Unidos, sí. Entonces le tienen que rendir, a la comunidad, le tienen que demostrar, tienen que rendir cuenta y le tienen que explicar el accionar del Ministerio Público Fiscal a la comunidad, y no arrodillarse ante el poder de turno. A mí me ha tocado, yo se lo he comentado en otras oportunidades, a mí y a otros colegas, ir en contra, hacer denuncias concretas en contra de personas que se encuentran ejerciendo la función pública y nunca prosperan, porque evidentemente hay una cadena de favores que lo único que hace es manchar a las instituciones. Cuando cualquier hijo de vecino es denunciado por cualquier motivo, ahí sí la justicia va a fondo, pero cuando toca ir contra quienes ejercen el poder y la justicia mira para otro lado, sobre todo el Ministerio Público Fiscal, y por eso me parece que se ha perdido hoy una gran oportunidad de dar un mensaje distinto. Por ejemplo, yo creo que en su momento también les comenté, era una buena oportunidad para, pensar también en una mujer, no en una mujer solamente por una cuestión de género, sino porque hay mujeres capacitadas en este momento en la provincia de San Juan y que han demostrado a través del ejercicio de la función pública que pudieran haber cumplido esta función de manera imparcial y de manera objetiva. A mí me gustaba la doctora Tetamanti, pero también estaba la doctora Celia Maldonado de Álvarez, que también era una persona que yo creo que estaba a la altura de estas circunstancias. Y evidentemente ha terminado pesando los intereses partidarios. Efectivamente, porque los nombres, doctor, son muy politizados, ¿no, doctor? Sí, no es lo más conveniente. O sea, el doctor Lozano sí debo reconocer que tiene
una amplia trayectoria como abogado litigante, eso hay que reconocerlo, también como relator de la Corte, una persona muy cercana a la Corte de Justicia, que tampoco creo yo es lo más conveniente. La Corte no tiene por qué estar, digamos, teniendo un favoritismo o buscando un fiscal general de la Corte afín a su, ¿no es cierto?, a su orientación o afín a su mirada de las cosas. El fiscal general de la Corte tiene que tener muy en claro que la función que tiene que cumplir es precisamente en materia estrictamente penal buscar el respeto por la ley y perseguir los delitos. Eso es la finalidad que tiene que tener, no complacer a la Corte de Justicia de San Juan. Pero bueno, sabemos que siempre se han manejado así las cosas, sabemos que también la gente votó un cambio, votó otra cosa, y los hechos nos están demostrando que, bueno, no hay una verdadera vocación por parte del poder político de, bueno, de acompañar esta demanda popular. Evidentemente, en San Juan la clase política sigue los mismos caminos, sigue los mismos caminos y sigue sin escuchar las demandas de la sociedad. Y bueno, evidentemente es una gran oportunidad que se pierde, porque este fiscal general va a durar mucho tiempo, muchos años, claro. y creo que se debiera de haber encarado de otra forma. Pero bueno, lo importante es que esto nos sirve para debatir y que no pase de esto, porque en algún momento hay que hacer el cambio, y el cambio hay que generarlo, y a lo mejor, bueno, en virtud de las leyes vigentes, el nuevo fiscal general también dure en su cargo de por vida, claro, pero el próximo fiscal general tenemos que preparar las instituciones para comenzar a debatir cómo democratizar la justicia, es decir, cómo hacer que los jueces verdaderamente representen el sentir popular, sobre todo la necesidad de que en un sistema republicano que los jueces sean independientes de los poderes políticos, que es el diseño de la división de poderes que tiene nuestra manda constitucional. Doctor, yo le voy a hacer la última sí, para no restarle más tiempo. Acaba de decir de otra oportunidad perdida, los cambios no se producen. Esto en vísperas de elecciones, ve que la gente está agobiada, que se hinchó las pelotas, disculpe la expresión, la gente, y que usted puede llegar a pronosticar que para el próximo domingo 26 haya por lo menos un nivel alto de abstencionismo. Mire, desde mi punto de vista va a haber un sector de la sociedad, no sé si en San Juan tanto, pero normalmente este tipo de elecciones, ¿sí?, de medio término, elecciones nacionales donde no hay intereses de distrito, por decirlo de alguna forma, siempre hay una merma en el elector, porque no hay un interés muy marcado de, digamos, de los intendentes y de los gobernadores de jugar fuerte. Esto es una elección un poco atípica en ese sentido, porque creo que el país está atravesando una situación difícil, pero me parece que va a haber un abstencionismo lógico y normal de estas elecciones medio término, pero después creo yo que en provincias, que no es el caso de San Juan, en provincias donde el elector del mileísmo se encuentre sin representación y no quiera seguir acompañando a Milei, que creo que hay un alto porcentaje de electores que votaron a Milei que se encuentran arrepentidos de ese apoyo, de ese voto, en función de un sinnúmero de circunstancias, sobre todo hechos de corrupción que han golpeado fuertemente al país, y me parece también bastante desafortunada la intervención del presidente de los Estados Unidos en este último tramo de la campaña, porque lo que está evidenciando la intervención de Trump es precisamente que el modelo económico propuesto por el presidente no tiene la firmeza que nos quiere fracasó básicamente el Poder Ejecutivo. Claro. No sé si fracasó ser tan categórico, porque bueno, habría que debatir más profundamente sobre qué es o cuál es ese modelo económico que pretende impulsar el gobierno, y quién es el responsable de que no pueda todavía encontrarse las herramientas para que funcione. Pero desde una consideración política, me parece que en San Juan el elector tiene la posibilidad el elector desencantado con Milei y de y desencantado del kirchnerismo, tiene la posibilidad de una
tercera alternativa fuerte con el oficialismo provincial, y creo que en otras provincias como Córdoba, como Santa Fe, donde están fuertes los gobernadores de Provincias Unidas, también va a haber esa posibilidad donde yo creo que no va a haber tanto abstencionismo en esos distritos. Ahora, en otros lugares, como Mendoza, por ejemplo, donde vamos a encontrar kirchnerismo y mileísmo, yo creo que ahí puede sentirse un poco más ese desencanto del elector de Milei en ir a apoyar nuevamente al presidente. Pero bueno, creo que una elección compleja. Aparte a todo esto hay que sumarle que es un nuevo sistema electoral que no hay antecedentes en la Argentina de cómo vaya a funcionar, ¿sí? Estimo yo que es un sistema electoral bastante más transparente que el anterior, y que verdaderamente va a reflejar un poco mejor la verdadera voluntad del elector que vaya. Entonces creo que es una elección atractiva también en ese sentido, y bueno, los resultados, estimo, no van a ser favorables para el oficialismo nacional. Doctor, le damos gracias por su tiempo, por su atención, haber tenido la predisposición de conversar con los cronistas de la mañana, con la gente de Radio Ala, teniendo en cuenta que está en plena actividad laboral. Muchísimas gracias, doctor, que tengan un bonito día. Gracias a ustedes y a su servicio, que anden lindos. Muchísimas gracias. Fue el doctor Martín Zuleta dejando los importantes conceptos acá en el ámbito judicial. Hablamos un poquito de política también. Y es cierto, me había olvidado, Daniel, en Estados Unidos los fiscales de distrito se eligen, Daniel, junto con la de Al-Qaeda, Daniel. Claro, pero Giuliani, el más conocido, Daniel, llegó por elección, Daniel. Después renunció, Daniel, deja la carrera judicial y se va de alcalde, se postuló, como le llaman ellos, a alcalde, Daniel. Pero